Muchas gracias, Pietro. Muy buenos días. Hasta el día de ayer, lunes, se conocieron por la mañana ya los resultados más definitivos de las elecciones en Venezuela. La oposición gana 112 curules de 167 en la Asamblea Nacional. Vamos a analizar estos resultados esta mañana. Para ello nos acompañan Edgar Capdeviel. Él es profesor y analista en temas internacionales, y Cecil de León, quien también es profesor y analista en temas internacionales. Ambos bienvenidos. Gracias. Y quisiera partir de una frase común que se estuvo repitiendo en los grandes titulares de prensa ayer durante todo el día, y era la caída del chavismo. ¿Realmente estamos ante la caída del chavismo, Cecil? Gracias. Yo considero que esta es una elección, digamos, parlamentaria, es decir, no se está cambiando el gobierno, es un gobierno presidencialista, y si bien es cierto, en estos años de 20 elecciones, el chavismo perdió una y ahora Maduro pierde otra, bueno, en 20 años de gobierno y de control del Estado, difícilmente se puede decir a partir de estas elecciones, en mi opinión, que ha terminado el chavismo, porque ya tuvieron un traspié. Chávez mismo perdió un referéndum y siguió siendo el más votado por los venezolanos. Habrá que ver cómo se desarrolla la política interna, habrá que ver qué contradicciones o qué acuerdos tienen internamente, porque ahora obviamente el gobierno de Maduro va a tener que abrir, repartir, ¿verdad? Es decir, darle acceso a la oposición a lo que había estado pidiendo y que no había tenido, y que son recursos, porque la oposición venezolana hasta ahora ha podido unirse, ha podido trabajar como un cuerpo único, y gracias a eso, pero sobre todo gracias a la situación económica que vive la población en Venezuela, gracias a una guerra económica que se ha impuesto desde afuera, es el resultado. O sea, el resultado no es ni por el trabajo de la oposición, sino por el cansancio de la gente común y corriente, que ni modo se cansó de hacer colas, se cansó de dificultades diarias, ¿verdad? Nosotros en Guatemala vivimos haciendo colas todos los días para todo, pero ya es normal y ya lo aceptamos. En otros lugares no. Así que difícilmente pienso yo que se pueda pensar que a partir de estas elecciones el chavismo y Maduro y sus fuerzas terminen fuera del gobierno. Vaya realmente en declive. Edgar, ¿es de la misma opinión, considerando que, bueno, el chavismo sigue en el Ejecutivo y tiene el poder en el Poder Judicial, en la justicia? ¿Qué opina de lo que ha dicho Cecil? Cómo no. Yo diría dos ideas, ¿no? La primera tiene que ver con los resultados electorales. Evidentemente es la elección de la Asamblea Nacional. El chavismo, según los resultados que hasta ahora ha dado el Consejo Nacional Electoral, saca 5.600.000 votos y la oposición saca 7.700.000 votos, ¿no? O sea, hay 2.100.000 votos de diferencia a favor de la oposición, que eso no se lo esperaba ni la misma oposición, y mucho menos el chavismo, ¿no? El chavismo está sufriendo de su propia medicina, ¿no? O sea, de la medicina que le venía aplicando a la oposición. A través del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los poderes públicos que está dominado por el chavismo, tienen de 5 rectores, hay 4 que son chavistas, ¿no? Y declarados además, ¿no? Sin ninguna pena, ¿no? Abiertamente. Abiertamente, sí. Bueno, ese Consejo Nacional Electoral organizó para la anterior elección de la Asamblea Nacional en circunscripciones, el país está ordenado en circunscripciones electorales, pero ellos asignaron a aquellas circunscripciones electorales donde tenían los datos de que el chavismo era fuerte, hicieron lo que se llama una sobrerepresentación, o sea, hay más diputados de lo que proporcionalmente le corresponde. Y por eso ellos, en la última elección, habiendo sacado a la oposición mayor número de votos, ellos tenían el 60% de los diputados y la oposición el 40% de los diputados. Es decir, que lo que nos está tratando de decir es que no fue un desempeño tan limpio por parte de la Comisión Nacional de la anterior elección. ¿Qué pasa en esta elección? En esta elección lo que ha habido es una avalancha de votos, por lo que decía Cecil, ¿no? La gente está cansada.
No fue tanto por la labor de la oposición, como Cecil decía. La oposición hizo su trabajo, que es bien difícil, porque en esa mesa de unidad democrática, ¿cómo se llama?, están sentados personajes que antes eran adversarios políticos. Es parecido a lo que sucedió para salir de Pinochet en Chile, ¿no? Partidos como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano y otros partidos de derecha tuvieron que, de alguna manera, unirse y hacer un frente común para lograr sacar a Pinochet en aquel referéndum famoso. Bueno, aquí algo parecido, y no ha sido fácil. Todavía en esta elección hubo algunos candidatos que no entraron. Como María Corina Machado. María Corina Machado se puso al final a promover diputados, y menos mal que el país habló claramente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo muy sencillo. En 20 circunscripciones que anteriormente eran dominadas por el chavismo, 20 circunscripciones grandes, ¿verdad?, se revirtió totalmente la tendencia por el voto castigo. Yeah. Entonces, hoy en día, con esas proporciones que yo le di, 56.5 más o menos de los votos que tiene la oposición y 41% que tiene el gobierno, la oposición tiene el 67% de los diputados. En la Asamblea Nacional. Ahora bien, Cecil, todavía hay quien no se cree la actitud de Maduro de reconocer el resultado de las elecciones, porque había algunos indicadores que advertían que no iba a aceptarlo tan fácilmente. Tanto así que Mauricio Macri en Argentina ya había anunciado que él iba a pedir la suspensión de Venezuela en la próxima reunión del Mercosur, que creo se va a celebrar el 21 de diciembre, por irrespeto a la Carta Democrática. Sin embargo, la actitud fue completamente distinta. ¿Cómo interpretarlo? Porque hay quienes les causa incluso sospecha de que esté tramando algo, por llamarlo de alguna manera. ¿Quiénes nos informan de esta actitud? Nos informa la prensa occidental, ¿verdad? No toda la prensa. Entonces, obviamente nosotros nos alimentamos de esos medios, y esos medios tienen una planificación, no es casual, no es desinteresada. Y desde, no de ahora, desde Chávez, la prensa occidental, especialmente la prensa transatlántica, española y estadounidense, además de la colombiana y otras acá, eso es lo que han dicho primero de Chávez y ahora de Maduro, que hay una dictadura, que son dictadores. Y todos a quienes sostenían esa tesis, hoy la verdad es otra. Que planearan defender y sostenerse, eso era poco, digamos, razonable, porque eso podría provocar más violencia. Y entonces sí podría poner al mismo gobierno en la orilla de lo legal o ilegal. Sin embargo, al fin, lo repetimos, la oposición se organizó, se mantuvo unida para la elección. Ahora su gran reto es mantenerse unida, porque aquí es donde digamos, en la repartición del pastel, que es lo que busca, el acceso a los recursos que perdió la oposición, pues ahora tendrán que tener acceso a esos recursos y a ver si se mantienen, porque los intereses son tan desiguales como la misma composición de la MUD. La prioridad. Pero solo termino con esto, perdón, y es que esa imagen que nos habían hecho de Frankenstein, de demonio, de parte del chavismo y de parte del presidente Maduro, hoy se cae. Venezuela es una democracia reconocida, el sistema electoral es reconocido mundialmente, y a este mismo tribunal electoral, que hoy es el que nos da los resultados, pues mundialmente queda muy bien parado. Queda bien, con buen desempeño, digámoslo así. Una imagen muy correcta, muy democrática, y entonces aquella idea que teníamos... El fantasma del fraude ya no... Y pensemos otra vez, perdón, regreso al tema económico, de la guerra económica, un indicador. A ver, el Producto Interno Bruto, el PIB por habitante, hasta 2012 era alrededor de 11.000 millones, $11.000. En este momento es alrededor de 5.500. Entonces miremos la desproporción, más del 50% de la pérdida de capacidad, de riqueza, ¿verdad?, producida por Venezuela, y obviamente eso afecta a la población. Ahora, en términos de las prioridades de la agenda legislativa,
para la oposición se dice que uno de los temas prioritarios va a ser la amnistía, sobre todo por el tema de los presos políticos. Pero hay quienes temen lo que Nicolás Maduro puede hacer en estas 4 semanas antes de que tomen posesión los nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional. Y se habla de una ley de habilitación y de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y esta ley de habilitación le permitiría a él aprobar leyes todavía con mayor poder que por sobre la Asamblea Nacional. ¿Es esto un temor real o es únicamente un temor percibido, Edgar? Bueno, hay una cosa que yo no voy a dejar pasar, que es lo de la guerra económica, ¿no? Yo con todo respeto te digo que la única guerra económica que se declaró en Venezuela la declaró el gobierno desde que entró. A los 2 años, 3 años del gobierno, no de Maduro, de Chávez, habían destruido más de 6.000 pequeñas y medianas empresas en el país. Y ellos han sido muy claros en definir cuál es la ideología del gobierno, una ideología comunista, ¿no? Ellos hablaban del socialismo del siglo XXI. Cuando llegó Fidel Castro allá y le preguntaron que cuál era la diferencia entre socialismo y comunismo, él dijo que era la misma cosa. Y el gobierno, mira, lo aceptó. Entonces, dentro de esos esquemas, lo más importante es con la revolución llegar al poder y llevar al proletariado al poder. Eso lo sabemos desde la época de Lenin. Pero según el propio Lenin, lo más importante después de llegar al poder es mantenerlo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se hicieron del poder. Estoy de acuerdo contigo, democráticamente. Lo ganaron por elecciones y la oposición ayudó, porque en una de las elecciones no presentaron candidatos. Ajá. El 100% de la Asamblea Nacional fue chavista. Pero ¿qué pasó? Ahí se hicieron del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, modificaron absolutamente todo, la Contraloría, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral. Pero no solamente eso, sino que hicieron un lavado de cerebro y una purga a nivel de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tenían que saludar con patria, socialismo, muerte. Cuando en la Constitución de la República de Venezuela se dice que las Fuerzas Armadas tienen que ser independientes, autónomas y no tienen que tener parcialidad política. Eso de que en Venezuela no hay una dictadura es discutible. Lo que no es discutible es que haya una democracia. Porque la democracia no solamente implica que tú llegues al poder por los votos. La democracia implica que tú tienes que proceder de acuerdo con la Constitución y las leyes democráticas del país. Y eso no se ha respetado en absoluto en Venezuela durante 17 años. Y esto que está sucediendo es el hartazgo de la sociedad venezolana, que le dio una vuelta totalmente a la tortilla, ¿verdad? Y ahora el gobierno está todavía con el poder, ¿no? Todavía porque controlan todo, ahora no van a controlar la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional y cuáles son los temores que haya? Ya lo hizo, el santo Maduro ya lo hizo. Ellos cambiaron hace poco, hicieron renunciar a buena parte de los magistrados de la Corte para blindar la Corte, porque ellos con la Corte, ellos lo que quieren es establecer un frente de todos los poderes en contra de la Asamblea y probablemente van a tratar de disminuir los poderes de la Asamblea. Tú dijiste al principio del programa, y esto nuevamente para hablar del Consejo Nacional Electoral, que ahora lo vamos a beatificar, ¿no? No. Cuando usted se mete a la página a las 7 de la noche anoche, yo esta mañana antes de venir al programa todavía me metí a ver si habían sacado los resultados. Todavía no. Todavía no han sacado los resultados. Todavía hay temor por eso. Y no han sacado los resultados. Y yo quiero llamar la atención desde donde está sobre este tema. Con 111 diputados, ¿verdad? La oposición tiene lo que se llama una mayoría calificada. Y con una mayoría calificada se puede revertir todo el proceso viciado, ¿verdad? Eso quería decir yo respecto a tu pregunta, perdón. Pero déjame terminar el punto, porque es muy importante. Con 111 diputados se puede revertir todo, porque la Asamblea tiene poder hasta de llamar a una Asamblea Constituyente, pedir un revocatorio anticipado al presidente de la República e ir a elecciones para sacar a Maduro y a todo el Ejecutivo, ¿no? Cambiar el Poder Judicial completo, el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se puede hacer con el 60%, no con el 66%, con el 67%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están en discusión en este momento
no en discusión, porque no hay nada que discutir, está parada la cosa. Está en stand-by el Consejo Nacional Electoral con 2 diputados. Y métanse ustedes, toda la gente que tenga interés en el tema se puede meter. CNE Venezuela, resultados electorales, elecciones 2015. Ya está congelado. Lo movieron anoche a 24 horas. ¿Y está congelado dónde? Déjeme decirle. 107 diputados oposición, 55 diputados gobierno. Habla de 3 diputados indígenas. Pues los diputados indígenas no son extraterrestres. Los 3 diputados indígenas son de la oposición. O sea que la oposición tiene 110 diputados. Nos falta uno. ¿Y qué pasó con los otros 2? Vamos a ver las reacciones de Cecil porque se nos agota el tiempo a lo que ha expresado Edgar. Cómo no, es un proceso esto, ¿verdad? Es un proceso donde estamos viendo un giro de cambio momentáneo. No necesariamente significa que la oposición a partir de este triunfo va a alcanzar el gobierno en poco tiempo. No lo alcanzó en 20 años, difícilmente en 2, 3 años lo va a lograr alcanzar. Tampoco podemos decir ni asegurar que el chavismo en estos 2, 3 años se va a morir. Lo que sí es cierto es que hay un componente, digamos, con elementos nuevos donde se tiene que redefinir el control del Estado, porque para eso es la oposición, a eso entra, a ganar espacios dentro del Estado. Si tienen una mayoría, una supermayoría parlamentaria, pueden hacer todo lo que quieran, pueden revertir todas las leyes que ya el chavismo y Maduro pero una vez establecieron. tomen posesión de sus cargos. Claro. Estamos hablando que faltan 4 semanas para Pero eso. Eso podría cambiar. Pueden legislar lo que quieran y después de esas 4 semanas, si se ponen de acuerdo a la oposición, pueden revertir. legislarlo. Eso es correcto. Puede darle vuelta como quiera, pero ahí va a depender mucho de la organización del chavismo y de su gente en la calle, ¿verdad? Porque definitivamente hemos estado viendo que Venezuela se expresa en 2 grandes facetas, el oficialismo y la oposición. No perdamos de vista lo que pasa en el mundo y lo que pasa en América. Venezuela no es un caso aislado, no es que Venezuela sea una cosa más que pasa en el mundo, si no, no estuviéramos discutiendo hoy aquí y no fueran tan importantes, porque se están jugando muchos intereses y especialmente, otra vez, tenemos que insistir en eso, el tema de los recursos y del petróleo que nos conecta con el conflicto en Siria. No es casual que en Brasil, contra Dilma Rousseff, hoy se instale posiblemente la comisión donde posiblemente le den acceso al antejuicio. Perdió en Argentina El peronismo. el peronismo, ¿verdad? Que venía haciendo toda esta avalancha desde el sur de la izquierda, y hoy esa recomposición hay que observarla. Y en este caso del chavismo, Cecil, para ti, ¿qué hizo bien? Digamos, sintetizándolo lo más posible, ¿qué hizo bien el chavismo y qué hizo mal? Yo creo que lo que hizo bien fue invertir en la gente, en la población venezolana, especialmente en los más pobres, ¿verdad? Hoy comen por lo menos 3 veces al día el 97% de los venezolanos. Aún haya un 217% de inflación, que haya recesión, va para que haya 300. 60% Así es, de pero desabastecimiento. todavía tienen, ¿verdad? Nosotros no tenemos el nivel de inflación, no tenemos el nivel de desabastecimiento y tenemos un hambre casi de la mitad de la población. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué es lo hizo mal? que hizo mal? Pues creo que haberse radicalizado, que fue su fortaleza, pero esa misma fortaleza, lo que hizo mal Chávez fue morirse. Así de sencillo, porque si estuviera Chávez, quizá la situación fuera otra, porque Maduro no es Chávez, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, el pueblo escogió a Maduro. Lo que hicieron mal es lo que hace todo grupo que llega al poder, ¿verdad? Ya desde el poder y desde las alturas es difícil bajar y descender hacia donde está la población, donde se mide ese humor de la población, sino a través de encuestas. Y eso es lo que van a tener que resolver, esa ceguedad que el poder produce. O esa desconexión que hubo en algún Esa desconexión momento. con esa gente. Tengo prácticamente que irme, pero la misma pregunta para Edgar y con usted cierro. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Lo más brevemente posible, por favor. Yo estaría de acuerdo en que Chávez comenzó un proceso en Venezuela de inversión social hacia la gente más pobre. Lo acompañó la buena suerte. Los precios del petróleo pasaron de $10 el barril a más de 100, llegó hasta 150. Venezuela recibía en ese tiempo
cerca de 100.000 millones de dólares al año por la vía del gobierno, del ingreso fiscal. Y él repartió hacia afuera y repartió hacia adentro, ¿verdad? Y eso le ganó gran popularidad. Si tú quieres decir que eso es lo bueno, bueno, ahorita estamos viendo las consecuencias de que cuando el precio del petróleo está en 30, 34, ya no tienes que repartir. ¿Y qué hizo mal en dos palabras? ¿Qué hizo mal? Destruyó el aparato productivo del país, ¿no? Se metieron en una onda de corrupción y de narcotráfico. Su principal socio en esto fueron la FARC colombiana, ¿no? Y hoy en día hasta los sobrinos del presidente, de la primera dama, ¿no?, están en un tribunal de Nueva York porque los agarraron narcotraficando 800 kilos de cocaína. O sea, ¿qué hizo mal? Pervertir el país, dividir a los venezolanos. Podemos hacer una lista infinita. Hoy en día, amigos, la gente no come. Primero porque no le alcanza el salario. Porque el nivel de salario real que habían logrado se les desvaneció con la inflación de cerca del 300% este año. Y segundo, porque aunque usted tenga dinero, plata bastante, usted va y no consigue los productos. A nosotros nos da envidia de Guatemala, dicen que es un país pobre, que pasa hambre, pero usted aquí va a cualquier parte y usted consigue lo que quiera. Allá no hay. Se me ha terminado el tiempo haciendo cola. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante la conversación. Gracias, Cecil. Muy interesante el análisis. Gracias. Vamos a seguir hablando sobre esto porque se está acercando ya el fin de año y queremos ver qué nos ha dejado de aprendizajes en términos políticos, no solamente en temas que tienen que ver con la política nacional, sino internacional. Y eso nos va a ocupar en los próximos días acá en este segmento de entrevista de Canal Antigua. Así que estén pendientes porque vamos a volver sobre estos temas más adelante. Así que sin más, vamos a volver ahora a la mesa principal con nuestros compañeros Pietro y Mario. Adelante.